Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en que estén viendo este video. Debido a las circunstancias que todos conocemos, vamos a intentar avanzar en algo la materia a través de estos videoclases. Hoy vamos a empezar con una introducción al SPS. Vamos a hoy día aprender 4 cosas. Vamos a aprender a iniciar el SPS, a conocer el entorno del SPS, definir variables e introducir datos en el SPS y ver la presentación de los resultados. Considerando de que todos han instalado ya el programa, lo que vamos a hacer primeramente es justamente abrir el SPS. Para esto, si no lo tienen como icono en su escritorio, pueden entrar al menú Windows, aquí en esta parte, y dependiendo de la versión del Windows, en algún caso podría ser necesario colocar, hay una casillita que dice todos los programas. En este caso simplemente hay que venir aquí y buscar en la IBM Statistics. Entramos aquí y hacemos clic sobre IBM SPS Statistics 22. Clic. Y se está iniciando el SPS. Está como se está cargando, IBM SPS Statistics versión 22. Es la que todos deberían tener. Entonces, cuando se inicia el SPS nos presenta un cuadro de diálogo. Este es un cuadro de diálogo. De hecho, el SPS trabaja con cuadros de diálogo. Siempre que queremos hacer alguna cosa, nos va a presentar un cuadro de diálogo. Aquí hemos iniciado el SPS y nos está presentando un primer cuadro de diálogo, donde hay diferentes opciones. Por ejemplo, un módulo de programación, también de ayuda. Aquí, si es que ya habíamos trabajado anteriormente con algunos archivos. En este momento simplemente vamos a hacer nuevo conjunto de datos en esta parte. Nuevo conjunto de datos, hacemos clic y hacemos aceptar. El SPS es un programa para tratamiento estadístico de datos. Inicialmente fue desarrollado para el estudio de las ciencias sociales, de ahí que su nombre era Paquete Estadístico para el Estudio de las Ciencias Sociales. Pero ahora simplemente se conoce como SPS para tratamiento de datos. Esto debido a que este programa ha sufrido grandes cambios y se ha hecho muy potente y por eso hoy en día se aplica en diferentes campos de la ciencia, en medicina, economía, física, química, agronomía, etcétera. En muchos campos es donde se aplica el SPS, tratamiento de datos estadísticos. Y como el diseño experimental es esencialmente un proceso estadístico, entonces el SPS va a ser una herramienta muy útil. Existen otros programas que hacen virtualmente lo mismo, el Minitab, el Estadística, el StatGraphics, el Design Expert y otros, pero todos tienen más o menos el mismo formato de trabajo. De modo que conociendo el SPS vamos a poder manejar cualquiera de esos otros programas. Más adelante en el curso vamos a ver o vamos a utilizar el Minitab. Como pueden ver, el SPS se asemeja a una hoja de Excel, aunque lógicamente que las tareas que se hacen aquí son diferentes a lo que se hace en el Excel. Este, como en la mayoría de los programas, tiene un menú principal. Aquí viene el menú principal, aquí arriba está el menú principal, donde tenemos archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, marketing directo, gráficos, utilizados, ventanas, ayuda. De este menú principal, fundamentalmente, nosotros vamos a utilizar archivo y analizar. Lógicamente que vamos a utilizar también algunas otras opciones, como utilidades, ventanas, etc. Pero casi generalmente nos vamos a centrar en analizar. Luego está aquí una base de herramientas donde se pueden hacer diferentes cosas que vamos a ir viendo también a medida que vayamos avanzando el curso. Luego tenemos aquí un espacio donde se hace la edición en vista de, se hace una edición, vamos a ver justamente en la opción lista de datos, se hace la edición de los datos. Luego tenemos aquí un área de trabajo
donde vamos a colocar ya sea variables o datos. Esta sería nuestra área de trabajo. Y precisamente aquí abajo tenemos dos botones. Dice vista de datos, vista de variables. Son dos botones. Haciendo clic sobre cualquiera de ellos pasamos de vista de datos a vista de variables. En este momento estamos en vista de datos. Si hacemos clic sobre vista de variables, nos hemos ido a la otra área de trabajo que sería vista de variables. Aquí aparece nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, etc. ¿no? Si nos vamos a vista de datos, tenemos otra hoja donde está var, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿no? Para comprender mejor cómo funciona este entorno, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Yo lo tengo aquí el ejemplo justamente en una hoja Excel. Y dice, ejemplo, se realizó un experimento de un proceso químico. Los factores de estudio fueron la presión, se han variado 100, 120 y 140 PSI, y la temperatura, 80, 90 y 100 grados centígrados. La variable de respuesta, o lo que sea lo que hemos medido de este proceso, de esta reacción química, ha sido el rendimiento. Los datos y resultados se muestran en la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla de justamente de las variables y los datos que se han utilizado y obtenido. Por consiguiente, tenemos variables independientes. Las variables independientes serían la presión y la temperatura, y una variable dependiente que sería el rendimiento. Y esto es lo que tenemos que introducir justamente en el SPS. Variables. Y por otra parte, aquí tenemos los valores o los datos de estas variables. Entonces, por una parte tenemos las variables y por otra parte tenemos los datos. Por consiguiente, estos tenemos que llevarlos al SPS. Nos vamos al SPS y justamente donde dice, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. Por consiguiente, si estamos en vista de datos, tenemos que irnos a vista de variables, donde debemos definir nuestras variables. Nuestras variables eran la temperatura, la presión y el rendimiento. Por consiguiente, simplemente en esta casilla donde dice nombre, escribimos nuestra primera variable, temperatura. Y hacemos Enter. Y vemos que automáticamente se han definido el resto de las propiedades de la variable temperatura. Tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columna, alineación, medida, ROM. Vayamos viendo a qué se refiere cada una de estas propiedades. Nombre, lógicamente que aquí viene el nombre de la variable. El asunto es el siguiente, que cuando estemos en nombre, si queremos editar el nombre, simplemente nos colocamos en la casilla y hacemos doble clic y podemos editar el nombre. Por ejemplo, me gustaría escribir aquí temperatura basa grados centígrados. Y hago Enter. De nuevo, se ha hecho muy rápido. De nuevo, hacemos otra vez temperatura basa grados centígrados, Enter. Y me sale aquí un mensaje. El nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Se refiere a que cuando hemos colocado temperatura, hemos dejado aquí un espacio en blanco, hemos hecho una barra y también hemos dejado un espacio en blanco y hemos colocado. Cuando coloquemos nombres, en nombres no está permitido dejar espacios en blanco ni colocar caracteres especiales como asterisco, slash, más, menos, punto, etc. Todos esos caracteres están prohibidos o los espacios en blanco. Por eso es que nos sale este mensaje que dice cuando el nombre contiene un carácter no permitido. Entonces simplemente lo dejaremos como temperatura. Numérico se refiere al carácter o a la naturaleza de la variable, en este caso temperatura. Cuando me coloco sobre la casilla numérico, o el tipo más bien, está por defecto numérico. Entonces entramos aquí y se observa que cuando nos colocamos sobre la casilla aparece este botón con estos 3 puntos suspensivos. Si hacemos clic sobre este botón, se despliega otra vez un cuadro de diálogo. Recuerden otra vez que les dije que el SPS trabaja en base a cuadros de diálogo.
Y en este cuadro de diálogo están las características justamente de la variable temperatura, o las que queremos, o la característica que queramos que tenga. De momento, por defecto, está como numérico, ¿no? Debido a que en este caso podría ser, la variable tenía como valores 80, 90 y 100, si no me equivoco. Lo dejaríamos en numérico. Si colocamos coma, coma se refiere al separador de miles. Si nuestra variable, sus valores fueran miles, entonces el 1000 o los miles estarían separados por la coma y los decimales estarían separados por el punto. Este sería el sistema inglés. Si colocamos puntos, en este caso los miles van a estar separados por puntos y los decimales por coma. Entonces ya saben, cuando está en puntos, los miles están separados por puntos y los decimales por comas. Si colocamos coma, los miles están separados por coma y los decimales por punto. También tenemos la opción notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena para variables alfanuméricos, cadena, numérico, restringido, etc. De momento le vamos a dejar simplemente en numérico y hacemos aceptar. Luego tenemos anchura. Si entramos a anchura, está por defecto en 8. Se refiere al espacio reservado para el número de caracteres que tienen los valores, en este caso de la variable temperatura. Si vamos otra vez al Excel, temperatura tiene sus valores 80, 90 y 100. Tiene máximo 100 caracteres, o más bien decir, tiene 3 caracteres. Por consiguiente, deberíamos reservar un espacio de por lo menos 3 caracteres. El SPS lo tiene por defecto 8, o sea, es más que suficiente. Decimales. Nuestra variable temperatura no tiene decimales, por consiguiente, cuando nos colocamos solo decimales, deberíamos de disminuirle los decimales a 0. Etiqueta. ¿Qué viene a ser la etiqueta? Supongamos que el nombre le he colocado no temperatura, sino, otra vez voy a editar, simplemente le he colocado T. Mi variable es T. De acuerdo. En etiqueta tengo la opción de colocar el nombre completo de la variable. Temperatura, espacio en blanco, slash, grado centígrado. En etiqueta sí está permitido los espacios en blanco y los caracteres especiales. De modo que aquí sí podríamos colocar el nombre completo de la variable. Esto es muy útil porque resulta que muchos nombres de variables en muchos casos son códigos, ¿no? A1, A2, A3, o X1, X2, ¿no? Y no sabemos exactamente a qué se refiere. Y en etiqueta podríamos especificar cuál es el nombre de esa variable. Pero también sirve para cuando debido a que podemos manejar gran cantidad de datos, podríamos perder, digamos, a qué se refería T. ¿Qué era T exactamente? Entonces, en la etiqueta podríamos colocar una pequeña explicación. Temperaturas en grados centígrados medido con un termómetro digital, de tal forma que me permita ubicarme perfectamente en lo que era mi variable T. Esta etiqueta acepta un máximo de 120 caracteres, suficiente para colocar una pequeña aclaración o un recordatorio. Valores. Valores en este momento no lo vamos a ver, pero es muy importante. Aparece otra vez aquí el botoncito con los puntos suspensivos y entramos, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo, solo que en este momento vamos a hacer simplemente cancelar. Vamos a ver en su momento cómo utilizamos esta propiedad de valores. Es muy importante, vamos a ver, pero más adelante. Perdidos. ¿Qué tenemos en perdidos? Otra vez si entramos a perdidos, otra vez aparece este puntito y entramos aquí y me está pidiendo aquí valores perdidos. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que estamos aquí en mis datos y por alguna razón, tenga valores perdidos. Aquí 90, por ejemplo, aquí hacemos 90 y escribimos. Entonces tenemos un valor perdido aquí en la variable temperatura, tenemos un valor perdido. Entonces eso le tenemos que informar al SPS y justamente donde le vamos a informar, aquí en perdidos, le tenemos que indicar que tenemos un valor perdido. Esto para que el SPS pueda rellenar ese espacio en blanco
con algún valor que lo toma del entorno de los datos de la variable, o simplemente no lo considera y hace un tipo de cálculo sin considerar ese valor. Pues por eso que es necesario indicarle si tenemos algún valor perdido. Columna. Columna está íntimamente relacionado a la anchura, de modo que esto representa el número de caracteres de nuestra variable, de los datos de nuestra variable, y esto se refiere al ancho de columna reservado para esa variable. De modo que, por eso es que va íntimamente relacionado, 8, 8. De momento esto lo vamos a dejar así como está, puesto que nuestra variable temperatura tenía máximo 3 caracteres, entonces 8 es más que suficiente. Alineación se refiere simplemente a que nuestros datos van a estar alineados, si hacemos en alineación, izquierda, derecha, al centro, como en cualquiera de los otros programas, ¿no? Simplemente se refiere donde queremos que estén ubicados nuestros datos, ¿no? Dentro de la columna, ¿no? A la izquierda, al centro o a la derecha. Medida, medida. También es una característica de la variable. Cuando hacemos sobre medida, aparece escala, ordinal, nominal. La temperatura está en valores, en números, por consiguiente, en este momento le correspondería a escala. Esto es importante, que la variable esté en escala, puesto que en un futuro pudiéramos querer encontrar un modelo, una ecuación matemática de nuestro diseño experimental. Y ese modelo, esa ecuación matemática, se hace en base a variables que están justamente en escala, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos que nuestra variable esté representada por números, vamos a colocar escala. Ordinal. ¿Cuándo utilizamos ordinal? Cuando una variable tenga sus datos como ordinal. Por ejemplo, ordinal sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No son números, pero tienen un orden. Lunes, martes, miércoles, jueves. En química puede ser, por ejemplo, época seca, época de lluvias, que es muy común hacer en estudios de aguas. También podría ser día, noche, o horas simplemente, ¿no? 8 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, no son valores, no son números, pero tienen un orden. Nominal, cuando no es número ni tiene orden, ¿no? Por ejemplo, alguna variable podría ser catalizador, ¿no? Un catalizador sería catalizador en base a hierro, catalizador en base a cromo, catalizador en base a manganeso. No tiene un valor numérico, pero tampoco tiene un orden. Entonces, en este caso, utilizaríamos como variable nominal. En este caso, lo vamos a dejar simplemente en escala. Luego tenemos el rol de la variable, que es, en este momento, la variable de temperatura es de entrada. Por consiguiente, simplemente le dejamos como entrada. Así como hemos definido la variable temperatura, tenemos que definir las otras variables. La otra variable era presión. Presión. Y hacemos Enter. Y vemos que automáticamente también se han definido las otras propiedades. Aquí en etiqueta podemos colocar presión base, presión base, carambas, barra PSE. Enter. Decimales, habíamos visto que nuestra presión no tiene decimales, pero le vamos a dejar así con 2 decimales para ver qué es lo que pasa. En escala le vamos a colocar también, más bien en medida le vamos a colocar escala. Y entrada, esto lo vamos a dejar así puesta por defecto. Hemos definido nuestras variables independientes y aquí mismo también se define la variable dependiente, que en este caso era rendimiento. Entonces hacemos rendimiento y Enter. También numérico, decimal, le dejamos con 2 decimales, aquí podemos colocar en rendimiento en grados centígrados. Enter. Ninguna, derecha, es escala, le puedo colocar aquí escala, en medida, entrada. Y ya hemos definido nuestras variables: temperatura, presión, rendimiento.
Una vez que hemos definido las variables, ahora debemos colocar sus valores. Por consiguiente, por eso es que nos vamos a vista de datos, o sea, tenemos que colocar sus datos. Y nos vamos a vista de datos, haciendo clic justamente en el botón aquí abajo, vista de datos. Hacemos clic. Y vemos que las variables se han colocado ahora en forma de columnas. Esto es muy importante. El SPS requiere que las variables estén ordenadas en forma de columnas. De modo que si tenemos tablas, por ejemplo, tablas de doble entrada o otro tipo de tablas, estas tenemos que convertirlas en una tabla basada justamente en columnas. Normalmente nuestro ordenamiento de variables lo vamos a hacer en el Excel, ¿no? Y una vez que ordenamos nuestras variables en el Excel, hacemos nuestro ordenamiento de variables en Excel justamente en forma de columnas, es que vamos a poder llevar luego al SPS. Tenemos aquí el Excel. Tenemos aquí el SPS. Y lo que tendríamos que hacer es copiar los datos del Excel al SPS. Entonces tendríamos temperatura, 80, 90, etcétera, pero introducir de esta manera va a ser pues muy engorroso. Va a ser muy engorroso, por consiguiente, lo que podemos hacer es lo siguiente. El Excel y el SPS son dos programas compatibles, lo cual significa que podemos trasladar tranquilamente datos del Excel al SPS o del SPS al Excel. Por consiguiente, simplemente haríamos en el Excel, elegimos los datos, dado que está en el mismo orden que nuestro SPS, hacemos control copy, nos vamos al SPS y le hacemos control paste. De ese modo, hemos trasladado los datos del Excel al SPS. Recuerden que en vista de variables, a la variable presión le habíamos dejado con 2 decimales, y justamente lo que ha hecho el SPS es colocarle 2 decimales, ¿no? Si quisiéramos corregir esto, no es ningún problema, nos volvemos a vista de variables y simplemente le disminuimos el número de variables y el número de decimales y listo. Nos vamos aquí y ya tenemos tanto la temperatura y la presión en rendimiento. Bien, hasta aquí hemos visto cómo iniciar el SPS, hemos conocido el entorno del SPS, hemos aprendido también a definir las variables en SPS y a introducir los datos en el SPS. Lo que voy a hacer a continuación no tiene ninguna importancia, simplemente para mostrarles cómo trabaja el SPS y sobre todo cómo nos muestran los resultados. Simplemente voy a hacer analizar, modelo lineal general, univariante, me está pidiendo aquí cuál es la variable dependiente es rendimiento, cuáles son las variables independientes, la temperatura y la presión, ya lo he indicado, y ahora aquí no voy a hacer nada con esto. Gráficos, voy a pedir en el eje horizontal temperatura, aquí, presión aquí, voy a hacer añadir, o también voy a hacer al revés, aquí, temperatura aquí, añadir, se pueden pedir más cosas, por si acaso, ya continuar, voy a hacer post-hoc. Recuerdan que les dije que estos programas son como menús de restaurante, simplemente lo que hay que hacer es pedir. Aquí colocamos temperatura, presión, y le digo quiero el DMS, quiero el Shift, quiero el SNK, quiero el Turkey, y listo. Continuar, podría pedir todito si es que quisiera, pero con eso no es suficiente. Continuar. No voy a hacer nada más y simplemente voy a hacer aceptar. Como han podido ver,
se trabaja en base a cuadros de diálogo, se pide lo que uno quiere y simplemente hace aceptar. Y los resultados nos muestra en una nueva hoja, en una hoja que se denomina justamente hoja de resultados. En la primera parte de esta hoja de resultados está todo lo que hemos pedido, es el proceso que hemos solicitado, aquí está lo que hemos solicitado, y a continuación nos está mostrando los resultados en forma de tablas o también en forma de gráficos, los gráficos que hemos solicitado. Este programa también es compatible con el Word, de modo que puedo hacer aquí control, me coloco sobre el cuadro y le hago control copy y me puedo ir a Word y colocarle ahí control paste. Bueno, este es el Excel, ¿no? Este no es lo que quiero, esto no es lo que quiero. Retornamos entonces, vamos nuevamente al SPS, donde está la hoja de resultados, entonces mejor hacemos copiar, ¿no? O copiar especial, quiero llevarlo como imagen JPG, porque hay diferentes opciones, ¿no? Aceptar. Y me voy otra vez a Word y le hago pegar, ¿no? Y ahí está mis resultados. Aquí puedes modificar un poquitín. Y ya está, ¿no? Puedo llevar cuadros, pero también puedo traer los gráficos, ¿no? Otra vez vamos al SPS, resultados, donde está, aquí hay un gráfico, igual hacemos clic derecho, copiar especial, lo llevamos como imagen JPG, y hacemos aceptar, nos vamos aquí y le hacemos control pegado, ya tenemos nuestro cuadro aquí, nuestro gráfico más bien, podemos modificar su tamaño, ¿no? Y si estamos redactando ya el informe. De ese modo podríamos llevar nuestros resultados al Word y escribir justamente nuestro informe, nuestra tesis. Bien, hasta aquí por hoy. Hemos aprendido justamente cómo abrir el SPS, cómo el entorno del SPS, cómo introducir variables en el SPS, cómo introducir los datos en el SPS, cómo se obtienen los resultados, dónde se presentan los resultados. Si quisiera ir de esta hoja de resultados a la hoja de datos, simplemente hacemos, esto es Word, en el SPS simplemente hacemos ventana y aquí está, ¿no? Nuestra hoja de trabajo y la de resultados en ventana, ¿no? Y de este modo podemos cambiarlo. De todos modos son hojas flotantes, de modo que aquí atrás está también la hoja de resultados, ¿no? Hemos visto que estos resultados se pueden llevar a un documento Word. Tal vez como última cosa, simplemente cómo guardamos el archivo. Simplemente hacemos archivo, guardar y buscamos un lugar donde queramos guardar. Nos podemos abrir una carpeta donde queramos guardar. Cambiamos el título, podemos colocar intro al SPSS. Guardar. En este momento hemos guardado la hoja de trabajo. Por otra parte, tenemos que guardar también la hoja de resultados. También hacemos archivo, nuevamente guardar. Ahora estamos guardando los resultados, ¿no? Resultados de intro al SPSS. Ustedes pueden crearse una carpeta donde vayan guardando sus diferentes trabajos y lo hacemos guardar. Bien, de este modo hemos terminado por hoy esta clase. Vamos a continuar con este tipo de videoclases intentando avanzar un poco acerca de la materia. Simplemente nos hacemos finalmente salir del SPS y listo. Bien, hasta la siguiente clase y como es la recomendación,
por favor, no salir de casa. Gracias.